No, en serio, así es, sí. Vea, dice ITU, y tú. ¿Y tú? Bueno, aquí nosotros le decimos UIT. Ah, pequeña diferencia, profe. Bueno, pero encontraste tu Porque pregunta. aquí en la presentación también dice ITU. Sí, ITU. En el capítulo 2. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver qué tanto aprendemos hoy de asignación de frecuencias. Ayer vimos que era una frecuencia, ¿no? ¿Qué era una frecuencia, Carlos Andrés? Una frecuencia es el número de intervalos que se repite en una fracción de tiempo, normalmente medida en un segundo. Gracias. No, O ya, como, bro. Ah, como Ya no hablamos de hagamos onda, más podemos clase. hablar de número de Claro, oscilaciones, Ya teniendo ya. en este man cuenta ya. que se miden de cresta a cresta o de valle a valle. Muchas Uy, gracias. sí. Ish, no, 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 la tiene Ñoño, sonó muy clara. ñoño. Muy bien. La tiene re Sí, eso es. Yo no clara. me imagino esto cómo era con la mujer, si con nosotros es así. Uf, ese es al Huepucha. revés. Ahí el que se acuerda de todo es el Carlos. No, 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 no. Exacto. Mire, mire, curiosamente es al revés. Mi esposa tiene una memoria prodigiosa. Ah, no, no, todas las mujeres Yo, sí. Y yo solo me acuerdo de cuando cosas nos que me toca gustan. O sea, recordar, yo solo me acuerdo de No, cosas eso cuando que, les toca y recordar. ¿Y cuando nos usted se toca acuerda? recordar y echarle en cara de eso, siempre nos no, o acordamos. sea, yo solo me acuerdo es como de cosas que me llaman mucho la atención, el modelo de un Obvio. teléfono, algo así, cosas tecnológicas o así, cosas por o un restaurante el nombre de un restaurante donde me haya gustado mucho. Por ejemplo, Obvio, lo que le no, decía a eso. Fabio, la vecina, ¿sí? Pero cuando hay algo, mi memoria dice, pero ¿para qué guardo eso? ¿Para qué guardo esa vaina? Tú no la Entonces mandas, o sea, tú no activas tu cerebro para eso. yo no activo cuando hay algo que como que, eso es algo normal, no me llama la atención, Uy, no, pero las no lo mujeres sí guardo. es que se acuerdan de todo. De todo Mm. es de todo, así sea el día. ¿Usted se acuerda la vez que me negó los 100 besos de la empanada? ¿Sí se acuerda? Sí, las mujeres sí nos acordamos de todo. Y no Eso es sí es como, uy, verdad. pero qué día fue. No, lo que pasa es que ustedes tienen una memoria rara porque ustedes se acuerdan de lo que les conviene, pero lo que no les conviene es lo que no se acuerdan. No, no, Entonces, no, bueno, la mayoría, sin ser machista, Bueno, muchos experimentos los han desarrollado los hombres porque se enfocan solo en una cosa, ¿sí? No quiere decir que seamos superiores a la mujer, no, sino que nosotros, o sea, nosotros somos monotarea. Cuando uno se mete en algo, es en algo y en cambio la mujer tiene las cosas en todo, o sea, la factura, el mercado, mm, los niños, la casa, tiene una memoria de más amplio espectro. Nosotros somos obvio, por eso monotarea, nos bueno, toca monotarea. espere, estar pero con entonces lista. yo pregunto esto, ya, listo, Fabio, comienza entonces. Listo, listo. Voy a compartirnos aquí pantalla. Hombre. Pues vamos a ver lo que es la asignación de frecuencias, pero antes de ver la asignación de frecuencias, hay que tener dos factores más en cuenta, que es la atribución de la frecuencia y la adjudicación de la frecuencia. Entonces, la atribución de la frecuencia es más que todo para ver para qué se va a utilizar esa frecuencia, o sea, en qué sentido se va a utilizar esa frecuencia, si va a ser radial, de televisión o de telefonía celular. Entonces, aquí tenemos que la atribución de la frecuencia es la porción del espectro radioeléctrico en VHF, muy alta frecuencia, very high frequency, y se encuentra entre 30 a 300 MHz. Entonces, según lo expuesto, la mencionada porción también puede subdividirse en este ejemplo, como el que tenemos aquí en el cuadrito de la presentación, que esta sería la frecuencia de la VHF y esta sería pues más o menos para la FM, para la frecuencia radial FM. Aquí nos dicen, vea, lo anterior es solo un ejemplo de cómo puede subdividirse el espectro radioeléctrico, pero hay que tener en cuenta que existen otras bandas de frecuencia atribuidas a otros servicios de radiocomunicación. Este cuadrito, aquí ya nos explica mejor cómo son las frecuencias o la forma en la que se divide. Y aquí es donde empieza uno a ver cómo se atribuye pues,
la frecuencia, si es VLF, LF, MF, PHF, FM, AM. Entonces ahí es donde se le va atribuyendo pues el servicio que va a tener en cuenta a la hora de utilizar el ¿qué? La radiofrecuencia. Entonces, la atribución título primario. La atribución a título primario es la atribución, planeación del espectro o banda de espectro a la operación primordial de un servicio de radiocomunicación, con el objeto de reducir cualquier clase de interferencia que pueda resultar perjudicial. O sea, ahí es como para que no tenga mucha interferencia y no genere conflicto a la hora de la radiofrecuencia que estemos, con la cual nos estemos conectando o la cual se esté utilizando o la cual pues pidan el favor de que se vaya a utilizar. La atribución a título secundario, la atribución a título secundario es la atribución del espectro o banda del espectro a la operación de un servicio de radiocomunicación con la condición de que esta operación no cause ninguna interferencia al servicio principal a que está atribuida la banda de frecuencia a título primario, y sin que tampoco dicho servicio secundario pueda reclamar protección contra interferencias provenientes de estaciones de un servicio primario. O sea, esas serían las denominadas como de baja frecuencia, las Mm. que poco se escuchan y no pueden generar interferencia con las primarias, que son como las principales y más importantes, o las que más Me utilidad imagino tienen. que eso influye también en el costo, ¿no es cierto? Es diferente pedir una atribución a título primario que a título Sí, secundario. claro, profe. Y Mm. ahorita vamos a ir a la parte de los costos que encontré ese PDF, que me pareció interesante porque ahí habla de todo, profe. Después de que hacen atribución, luego hacen adjudicación, ¿sí? Adjudicación, que eso es Mm. como, la adjudicación es más para la frecuencia que se va a utilizar en una región en específico, Mm. que se le va a adjudicar a una región en específico. Exacto. Entonces, aquí sí que de acuerdo con la definición de la UIT, la adjudicación de una frecuencia o de un canal radioeléctrico en la inscripción de un canal determinado en un plan para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación en uno o varios países o zonas geográficas determinadas y según condiciones específicas. Entonces, pues eso era lo que estábamos hablando al principio, que es adjudicarle a una región en específico, pues su frecuencia, la frecuencia que vayan a utilizar o las diferentes frecuencias que se vayan a utilizar dentro de esa región o zona geográfica. Se entiende como administración aquellas entidades gubernamentales de cada país miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT encargada de la gestión del espectro radioeléctrico. Ellos son los que lo manejan a nivel internacional, Mm. ¿no, profe? Sí, señor, la Los que UIT. dan la autorización a nivel. Y aquí los que llevan como el proceso de asignación son el MINTIC, ¿no? Los MINTIC le tienen que rendir cuentas a UIT. Sí, por la asignación de las Mm. frecuencias. No, lee el tercero, lee el tercero. Leo el tercero. Mm. Cada administración tiene la responsabilidad de legislar, reglamentar, planificar y establecer procedimientos y mecanismos para administrar, gestionar y controlar el espectro radioeléctrico. Para el caso de la adjudicación, Colombia ha implementado planes de adjudicación de frecuencias como son, entre otros, el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, PTNRS, en AM y FM, el Ministerio TIC y el Plan Técnico de Televisión PPTV de la ANE. Mm. Así ahí hablaba que la ANE tiene una página principal de internet en donde uno puede encontrar varias cosas. Pero espere, que se nos había olvidado aquí algo. ¿Sí? Muy bien. Regálame ese link al grupo, porfa, porque es cortito, pero Claro, claro. profe. Uy, sí, porque estaba buscando varios videos y había uno que era muy interesante, pero duraba 50 minutos y yo, no, pues que les voy a No. poner a ver 50 minutos de video, hombre.
Listo, profe. Ahí ya quedó compartido. Entonces, ¿En dónde me aparece a mí? está ahí en el chat del Zoom, profe. En el chat del Zoom. ¿Y ahí? ¿Dónde lo pego yo? ¿Mm? Oh, pues ya se lo paso. Espere, entonces hacemos aquí una pequeña operación rápidamente. Bueno, mientras carga esta molleja. Entonces, adjudicación de bandas. Debido a la gran cantidad de servicios de telecomunicaciones que usan el espectro radioeléctrico y teniendo en cuenta que el mismo es un recurso escaso, es necesario planificarlo cuidadosamente a nivel internacional y nacional, de manera que no hay interferencias entre las señales y se haga uso del espectro de manera eficiente. Lo que sería ahorita de las frecuencias primarias y secundarias. Y digamos, yo estaba viendo que, por ejemplo, pues en varios sitios, yo imagino que acá también, hay como un espacio en específico en donde diferentes, digamos, personas que intentan tener radiodifusión participan para que les autoricen una frecuencia. ¿Eso cómo se llama, profe? Eso sí no decía el nombre, o tiene algún nombre en ¿Cuál, específico. cuál, cuál, cuál? Cuando participan para, como frecuencia para que los dejen salir les den alguna radiofrecuencia para que los puedan escuchar. No, eso dentro de lo mismo se llama así, o sea, lo utilizan siempre con el término de la asignación. Ah, ok. Además, sabemos que el espectro es ilimitado, ¿no? Todo el que lo quiera, desde que pague, eso no se acaba. Así es, de que pague, eso no Mm, se acaba. mm. Digamos, por ejemplo, acá es donde dice la clasificación de emisoras. Entonces ya ahí entraríamos a ver lo que es la atribución, la asignación y la adjudicación. Mm. Entonces está A por la gestión de servicio directa. Este servicio lo presenta el Estado a través de entidades públicas como RTBC, entidades territoriales, instituciones educativas y la fuerza pública, debidamente autorizados por la ley o por medio de una licencia otorgada directamente por el MINTIC, que el MINTIC es el que le tiene que autorizar la asignación de frecuencia, ¿no? Indirecta, el Estado presta este servicio a través de personas naturales o jurídicas colombianas privadas previas concesión otorgadas por el MINTIC. B. Por la orientación de la programación. Entonces están las comerciales, aquellas cuya programación está destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos del oyente. El servicio se presta con ánimo de lucro sin excluir el propósito educativo, recreativo, cultural, científico e informativo que orienta el servicio de radiodifusión en general. Están las de interés público, cuya programación se enfoca a satisfacer necesidades de la comunicación del Estado con los ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de la nación, a fin de procurar bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población sin ánimo de lucro a cargo y bajo de la titularidad del Estado. Y la comunitaria, que es cuando la programación está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, proporción cultural, formación, debate y concertación que conduzca al encuentro entre las diferentes entidades sociales y expresiones culturales de la comunidad. Profe, no, usted seguro que no se me aburre. Por la tecnología de transmisión, que era lo que ya hablábamos de amplitud modulada y frecuencia modulada, AM y FM. Y tenemos la última, que es por el cubrimiento del servicio, cubrimiento zonal registrado y cubrimiento local
restringido. Entonces, el cubrimiento zonal son aquellas estaciones clase A y clase B, las cuales de conformidad con la potencia de operación establecida en el respectivo plan técnico. Están destinadas a cubrir áreas extensas que contienen varios municipios o distritos. Las estaciones están protegidas contra interferencias objetales en el área de servicios Sí, me imagino que, por autorizada. ejemplo, Duitama dice, yo necesito frecuencia, entonces van a donde esté la parte zonal para que puedan incluir a Duitama. Digamos que la parte zonal está en Tunja. Entonces ellos le bajan Sí, la claro. frecuencia, le bajan la frecuencia desde ese cubrimiento zonal, Tiene que haber como una zona principal, ¿no? Y ya a donde llega después de, primero, exacto. exacto. Y ya después de esa Mm. zona, ahí sí es donde piden ellos. Volviendo a nuestra presentación. Esa presentación eh, tuya tiene 57 diapositivas. sí, profe. Pero pues vamos a hacerlo como más resumido, Mira, ahí está, sí, exacto. como para que no se me aburra, no estés. No, lo que tiene que quedar claro es Ah, que es la diferencia entre adjudicación, asignación la y asignación es cuando ya le dan el permiso. mm, Cuando ya el MINTIC les otorga el permiso, digamos, para utilizar las antenas, después para de haber utilizar hecho un para estudio. utilizar la frecuencia o un canal. Exacto, la frecuencia Mm. del canal después de haber hecho el estudio y pues lo viable que es, ahí es cuando se le asigna la frecuencia. La adjudicación es cuando ya No, lo hacen. ojo con lo que dice la segunda, ¿no? ¿Qué Un cosa? canal, o sea, arriba es cuando le asignan a ti una frecuencia o un canal. Ah, sí, es que estamos hablando de la Sí, asignación. Yo iba sí, a por eso. retroceder un poco a Una decir la frecuencia o un adjudicación, la canal. atribución. Mm. Sí, La atribución es cuando usted pide que le que para que le atribuyan una frecuencia. una Luego frecuencia se la exacta. asignan. Le asignan una frecuencia a un canal. Y Y la el canal, atribución es para ver para el uso, el uso que va a tener la exacto, frecuencia. exacto. Entonces es adjudicación, asignación y atribución. El canal, entonces aquí cuando dice, Exactamente. bueno, le dan una frecuencia a un canal. El canal es una porción del espectro que se destinará a ser utilizado para la transmisión de señales y que puede determinarse por dos límites específicos o por su frecuencia central o la anchura de banda asociada o por cualquier otra indicación equivalente. Y el tercero, El tercero, Diego Carlos, nos colaboras ahí con el tercero a la carachas. Un canal se asemeja a una autopista en donde el ancho de la misma se asemeja al concepto de ancho de banda. Los vehículos que van en la autopista es la información que viaja por un canal. exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo se realiza un proceso de asignación? En Colombia, para que un operador o proveedor de redes o servicio de telecomunicaciones PRST pueda hacer uso del espectro radioeléctrico, tiene que contar con un permiso previo y expreso otorgado por la entidad competente. El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, o sea, el MITIC, define cómo se llevará a cabo los procesos de asignación de frecuencias. Cada operador de manera general deberá cursar un trámite de asignación del espectro radioeléctrico que es el siguiente. Entonces, primero, solicitud de asignación de espectro, la cual debe presentarse al MINTIC o a la ANTV. Segundo, análisis del cumplimiento del requisito, los cuales dependen de cada entidad, de las dos anteriores que mencionamos. El análisis de ingeniería, conceptos técnicos de viabilidad de la solicitud frente a la ANE. Y Colombia otorga el permiso para uso y explotación del espectro radioeléctrico por el término que define la ley. Pues aquí tenemos un ejemplo de este proceso, es el de asignación de frecuencias radioeléctricas para televisión que se encuentra especificado en la resolución 759-2013. Este documento lo puedes descargar haciendo clic en el siguiente imagen, pues ahí ya tocaría más Mm. como pasarles el link
para que vieran. O Ahí está pues en la ya. presentación. mm. Aquí están las tres. Aquí sí ya veríamos pues de lo que se trata las tres. Asignación, que es otorgar un permiso para operar una estación, para operar un permiso para operar una estación radioeléctrica con un determinado canal o frecuencia. La adjudicación es dedicar una frecuencia o un canal a una región en específico. Y la atribución es establecer para qué servicios se va a usar una banda de frecuencia, ya sea primaria o secundaria. Entonces, pues yo creo que este link se los paso también, que este es como un debate de la explicación de la asignación. Ya Está muy después bueno, o les sea, ya está muy les va a bueno, servir. es por tiempo, pero el man explica muy bien, ¿no es cierto? O sea, chévere. Sí, ahí el man explica súper bien todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, la atribución, la adjudicación y la asignación de la frecuencia, Mm. y cómo va a entrar a implementarse ahorita que lleguen las redes 5G y todo eso. Pero, Aquí está el profe, artículo. ¿se sabe algo de Colombia respecto a las 5G? ¿Si lo va a implementar ya? ¿Si va a esperar o qué? Se dice que ya pasó la concesión Claro y Movistar, que están esperando que le asignen frecuencia para montar la 5G porque ellos ya están listos. Pero Ahí el posiblemente man no. en el video habla de Claro. Mm. Es Ahí que habla claro muchísimas es el más vainas de poderoso. Claro. Sí, Ahí el man habla hartísimo de Claro y de cómo se pegaban algunas frecuencias que ya estaban. qué chévere. Claro, de hecho le tuvo que pagarle en Colombia, recuerdo tanto que fue noticia nacional, tuvo que pagarle un poco de billete a Movistar porque le estaba robando frecuencia. Mm. Algo así, algo así. Sí. Entonces, sí, aquí este fue el artículo que encontré de la UIT o ITU, que es donde muestran los principios económicos, técnicos y sociales que rigen la asignación y el uso del espectro radioeléctrico. Aspectos económicos y de mercado a tener en cuenta en la asignación y el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, este cuadrito fue y A eso que ver, estamos hablando hablemos de costos, sí, hablemos de costos. y eso que estamos hablando, se supone que este es del valor en el 2014. Entonces, los impuestos pagados por los consumidores IVA, pues según cifras estadounidenses, son de $32,978. Y la importancia es de 2,443. Las ventas brutas del sector de telecomunicaciones es de $147,797. ¿Eso es en dónde? En No, América Latina. sí, él va hablando de América Latina. Y pues obviamente ahí también habla de la Pero generación de empleos. aquí está hablando en general de las telecomunicaciones. Sí, de las telecomunicaciones. Y aquí habla de las conexiones, suscriptores únicos sobre el banda de ancha móvil, tráfico de datos y pues Pero no dice, pero cómo en incrementado. ningún lado dice cuánto vale el pedir una frecuencia. No, profe, vea que yo le estaba buscando. Pues no sé, aquí yo encontré unas imágenes, pero entonces digamos, esto ya hablaba como asignación de frecuencias para la implementación de la TDT. Bueno, sí, pero por lo menos. Digamos, Vamos. esto acá son, vea, Cerro Kennedy, Padre Amaya, la Azalea, Manjuy. Entonces en el primer escenario vale 85,000. En los otros ya empieza como, el más caro es Cerro Kennedy, que vale 476,000. Y en el segundo escenario es cuando ya pues se mayor el aumento porque de 85 pasa a 577,000. Pero ese es en qué, ese es en un año. ¿Qué, profe? O sea, el costo por lo general dice que se alquila por un periodo de tiempo, ¿no? Sí, eso es por un Un periodo año, de cinco tiempo. años, 10 años.
Porque, no sé, vea, profe, pero es que este sí es súper chiquitico. Aquí dice años previos de 2G, 3G, 140 megahertz, A 405 megahertz. $2.400, ¿sí? Mm, ¿Cuánto es $2.400? A 3.000 pesos sería más o menos 6 millones, más o menos 7,5 millones. 7 millones, pero depende la cantidad de operadores, imagínense. sí, Tecnología. O sea que, pero solamente para 2G, 3G y 4G. Es que la 5G no ha llegado y no le han asignado bandas de frecuencia. no. Y esto será, ahora, no dice si es un año. Profe, ¿Ah? aquí encontré algo. Aquí encontré los que ganaron la subasta del espectro en 2019. Ah, Y déjalo ahí ver, está. déjalo ver. Y ahí- Deja de compartir, Fallo, que comparta. Listo, listo. A ver qué encontró. Vea, vea el título. Colombia, resultados de la subasta del espectro. ¿Cuándo? 27 de febrero de 2020 es la fecha del artículo. Y acá está, vea. Colombia, subasta de espectro 2019, resultados de la subasta de espectro de Colombia DIC 2019, fuente Teleeconomía de Informática, el MITIC. Vea, aquí dice, claro, el ganador. Espectro adquirido en megahertz, 20. Pago en millones, 900, perdón, 949,253,000. O sea, Pago en millones, no es que no lo entiendo. 1.000 millones. Ush, sí, No, no, pero muy millones. poquito. Pago en dólares en millones 200, o sea, 285. O sea, no entiendo las. Bueno, sí, o sea, ganó claro. Y dice, espectro adquirido en megahertz. Ah, pero aquí estamos hablando en los 700 megahertz y aquí al otro lado estamos hablando de los 2,5 gigahertz. Mm. O sea, 30, pago en millones, 637,978,000. Total subasta, adquirió 50 megahertz, pago en millones, 1.587, pago en millones. Tocaría Imagínense. leernos todo el artículo porque si estamos hablando de una subasta, eso quiere decir que es por lo que decía Fabio, que es por un periodo de tiempo. Sí, Nos tocaría leer bien el artículo por cuántos años es que adquirió pero de ese todas maneras espectro. son mil millones de pesos, es plata. Sí, pero no dice Plata. unidad de tiempo, porque puede ser una concesión a 10 años. 1.000 millones de pesos a 10 años no es nada. O puede ser una No, concesión anual, o puede ser un pago porcentual de acuerdo a X tasa, X, ¿sí? Toca leernos ahí el artículo, voy a leerlo porque ahorita el más man tarde. dice aproximadamente 4 millones de pesos por este nivel era un producto en una oferta óptica más observados en América Latina, Adjudicación directa. Colombia subasta, subasta, subasta B. pero no Subastaron dice. todo. Porque si se lo han abierto, pues no es caro. Porque ustedes, Claro, si lo han abierto no es caro para pues, toda la plata que sí, le sacan. Uf, por eso, no, por toca los topes, leernos bien. por los topes del espectro Tigo estaba habilitado, deja ahí, para participar en las rondas de 25 G que provocó tantos megahertz disponibles de banda ancha, repitieron ofrece 60 participantes, claro, obtuvieron ese espectro. Estaban peleando por un pedazo de espectro, ¿sí? Y Ujú. lo mandaron a subasta. Sí, Porque Sí. según esto, si están peleando por un pedazo de espectro, lo mandan a subasta, es porque es para que usted lo use sin tiempo. Mm. ¿Sí? uy, aquí sí es otra voz, véalo, vea lo que dice acá. 1,1 billones o 332 millones de dólares por 50 megahertz de la banda, un precio de 0,14 megahertz pop. Esto es uno de los niveles más altos que se han observado en Latinoamérica en el último lustro por la banda de 2,5 gigahertz. Pero vea, profe, que yo aquí tengo un cuadro en la presentación que habla, digamos, del recaudo en millones, o sea, en dólares, y el precio Mm. por megahertz aquí en América Latina. Interesante, pero nos toca leerlo bien todito. Vea, profe, ahí ¿Interesante qué? está. Esto es súper bueno, eso es súper chévere, este tema le da a uno ganas Mira, de dice, seguir. por ejemplo, en el 2013, esa es cifra de 2013, frecuencias 2600 megahertz, ofertas 100 megahertz,
Recaudo 145 millones de dólares. Y el precio por megahertz es de $3. Pero en Colombia es la más cara, ¿no? La tumba no. ¿Cómo se llama? Colombia y Venezuela, vea, porque Venezuela tuvo 2.600 MHz en frecuencia. O es la que más paga o es la que más requiere. Pero lo único que nos falta es saber en qué tiempo. Si es abierta o es por un año, por 2, por 5. Porque el man en el video dice, ¿no? Se asigna frecuencia en un periodo determinado. Sí. El man lo dice clarito. Pero no sé si acá. Valor económico del espectro sin licencia en Estados Unidos. En todos lados salen los valores, pero no sale. No sale el periodo de tiempo. mm, No, ya que es más que todo la. Ya ahí termina. Chévere esa subasta que se ganó, claro, saber uno por cuánto tiempo fue, ¿no? ¿Cierto? Uy, claro. Claro, porque hay uno. Los dos que envió Fabio son de qué? Uno es del video. Uno es de la atribución, que es el cortico, y el de 15 minutos es Y el que, el de la entrevista al y señor. el que envió Carlos Andrés. El artículo que estábamos leyendo, El de la subasta. sí, señora, es de portafolio. Está bueno, pero nos sigue faltando el pedazo para el peso. ¿Cierto? Esto de las telecomunicaciones así, ni lo saben ni lo entiende todo el mundo. ¿Mm? Ya uno cuando hablen y todo eso, la gente no entiende que es, oye, ¿eso qué es? ¿Eso por qué tan caro, tan barato? ¿Qué es lo que están peleando? Pero eso es todo un mundo y eso es todo plata, negocio. Las telecomunicaciones es un mundo grande que lo coge a uno, ¿no? Es un mundo Parece que aquí grande. encontré, parece que es por 3 años. ¿Ah, Ya sí? sí, ya les corroboro. A ver, aquí dice Deja de comentarios al Fabio. proyecto. Deja de compartir, Fabio, para mirar el artículo que encontró. Listo. No, ya les confirmo para no. ¿Qué más viene en esa presentación, Fabio? En la de. ¿En cuál, profe? En la En del. la que subí en la plataforma. En la de. Ah, ¿qué más viene? Si es que son 57. Ah, pues ahí empieza a hablar de la UIT, Mm. pues que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que pues es la entidad que se encarga de asignación a nivel mundial y la que otorga permisos y a quien le tienen que rendir cuentas a la hora de la asignación y de la radiofrecuencia. Y de la conferencia mundial Ah, sí, lo que se reúnen hacen su conferencia mundial para reunirse y aplicar eso. y Sí, lo he visto. adjudicar, sí, pues cómo Mm, están las radiofrecuencias, mm. cuáles son, Bueno, qué. dejémoslo ahí, lo seguimos viendo el lunes porque es bueno. Sí, es bueno, Listo, profe. Fabio, Sí, profe. para continuar con el tema. Sí, faltaría